Bueno, entonces, ahora vamos a ver el capítulo 24 del libro de Serway, que es la ley de Gauss, y dice, en el capítulo anterior, que fue lo de campo eléctrico, y todo esto, cuestión que vimos, se mostró cómo calcular el campo eléctrico generado por una distribución de cargas conocidas. En este capítulo se describe la ley de Gauss, así como un procedimiento alterno para calcular campos eléctricos. La ley de Gauss parte de que la fuerza electrostática que existe entre cargas exhibe un comportamiento cuadrático inverso, ¿sí? A pesar de que se trata de una consecuencia de la ley de Coulomb, la ley de Gauss es más útil para calcular los campos eléctricos de distribuciones de carga muy simétricas y permite hacer razonamientos cualitativos al tratar con problemas complicados. Sí, eso es lo que trata la ley de Gauss. Entonces, flujo eléctrico, otra vez, en el capítulo anterior, 23, en el capítulo 23 se describe de manera cualitativa el concepto de líneas de campo eléctrico. Ahora conviene ocuparse de las líneas de campo eléctrico con un enfoque más cuantitativo, que es lo que tenemos aquí, líneas de campo eléctrico, líneas de campo, bueno, campo eléctrico, que representa un campo eléctrico uniforme que penetra en un plano de área A perpendicular al campo. El flujo eléctrico phi E que cruza esta superficie es igual a este es el campo eléctrico. Sí, ¿verdad? Este es el campo, el flujo eléctrico, flujo eléctrico. ¿Sí? Es el campo eléctrico por el área. ¿Sí? Y es una de las cosas que me acordé de otras materias. ¿Sí? Entonces, esto se asemeja a cuando está fluyendo un fluido líquido, por ejemplo, una tubería cilíndrica. Voy a poner aquí un líquido, porque si fuera un gas, por lo regular se pone cuadrada, ¿no? Pero bueno, entonces aquí el área de sección transversal, o sea, esto, viéndolo de, esto es vista lateral, vista frontal, es más o menos así. Aquí es como si estuviera fluyendo el líquido, ¿sale? Entonces, se le conoce como el flujo volumétrico, que es igual a la velocidad por el área. ¿Qué unidades tiene? Tiene unidades de metros cúbicos, por ejemplo, por tiempo, que es muy similar. Aquí el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área. Y aquí lo vemos, miren, aquí lo vemos, ¿sí? Entonces, esto es importante. Bueno, entonces, esa es la similitud que se tiene con respecto al flujo eléctrico. Entonces, aquí es phi E, dicen, esto es como lo que se conoce. Eh, el flujo eléctrico tiene unidades de newtons por metro cuadrado sobre Coulomb, ¿sí? El flujo eléctrico es proporcional al número de las líneas del campo eléctrico que penetran en una superficie. Entonces, entre mayor líneas de corriente que pasen a través de esta área, va a pasar mayor flujo eléctrico, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Por qué? Pues porque es proporcional, ¿no? Bueno, entonces, aquí esto también tiene que ver con la parte de cuestiones aquí de vectores y cuestiones de ese tipo. Entonces, el CIE, ahora si tenemos eh, una líneas de campo que representan un campo eléctrico uniforme que penetra, perdón, en un área A, la cual forma un ángulo U en relación con el campo, ya que el número de líneas que atraviesan el área A perpendicular, que es esta, es el mismo número que pasa a través de A, que sería esta, que está aquí con un cierto ángulo. El flujo a través de A perpendicular es igual al flujo que pasa a través de A y se conoce como phi E por EA, que sería esta, bueno aquí, y EA perpendicular sería coseno de teta, ¿sí? ¿Por qué coseno de teta? Pues porque es cateto adyacente, es cateto, sí, adyacente, ¿no? Adyacente entre el hipotenusa. Bueno, entonces, ahora, aquí lo que pasa, o lo que nos dice también Serway, si el ángulo U es igual a 0 grados, se tiene que el phi, esto implica que phi eléctrico va a ser el máximo. Aquí igual lo pudiera poner como el máximo.
phi eléctrico máximo, porque va a ser perpendicular. Y cuando U es igual, el ángulo es de 90 grados, esto implica que el flujo eléctrico va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces ahí, a ver, déjenme ver. Entonces aquí nada más especificando, ¿no? Esta es el área. Entonces si se mueve hacia acá, U es igual a cero, aquí está teta, entonces va a ser máximo. Es como si moviéramos la placa y aquí estuviera el área. Entonces era máximo. Si U es igual a 90, esta placa la subiríamos y tendría un ángulo de 90, por lo tanto el phi eléctrico es igual a cero. Bueno, entonces aquí ya para esto un poquito hacerlo no tan detallado como luego lo explica Serway. Aquí lo que hace es, ahora tomando un elemento pequeño de área superficial delta AI, el campo eléctrico forma un ángulo UI con el vector delta AI. Entonces aquí tenemos el ángulo definido como normal al elemento de la superficie. Y el flujo a través del elemento es igual a EI por delta AI por coseno de UI. ¿Sí? Entonces ahí es importante y tenemos esta expresión, el flujo eléctrico delta E a través de este elemento es delta phi E es igual a I por delta I por coseno de I. Entonces también lo podemos ver en notación vectorial como esto. Y aquí se utilizó que el vector A por el punto por el vector B es igual a AB coseno de U. Aquí es coseno de delta I, ¿sí? Entonces esto lo vamos a hacer para cada término como una sumatoria, todo total, el que está fluyendo sobre toda esta superficie, ¿sí? Es aproximadamente la sumatoria de EI punto delta AI como vectores, ¿no? Entonces esto dice, si se supone que el área de cada elemento se acerca a cero, o sea, también como tomando el límite, cuestiones de tipo, en tal caso, el número de elementos se acercaría al infinito y la suma se reemplazaría por una integral, decíamos, una suma muy grandísima, entonces muy pequeñísimos los delta i. Y la suma se reemplaza por una integral, que es la que tenemos aquí para el campo eléctrico, y esa es una definición. Y aquí lo que tenemos es que esta integral es de superficie. ¿Superficie? ¿Cuál superficie? Pues toda esta superficie. ¿Sí? La ecuación 24.3 es una integral de superficie, lo que significa que debe ser evaluada sobre la superficie en cuestión. En general, el valor del phi E depende tanto del patrón de campo como de la superficie. Entonces, ahí es importante esto, ¿sí? Entonces, continúo, dice. Por ejemplo, en esta figura, se muestra una superficie cerrada dentro de un campo eléctrico. Los vectores de área son, por convención, normales a la superficie y apuntan hacia afuera. El flujo a través de un elemento de área puede ser positivo, elemento 1, que es este. Aquí está el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico. Entonces aquí puede ser positivo, 0, como es este caso, que son perpendiculares, que es el caso del punto del elemento 2, ¿sí? O negativo, que va en contra, ¿no? El elemento delta E, delta A, ¿sí? Entonces, eso es importante verlo. Entonces, también entonces se utiliza, aquí, a ver, déjenme ver, aquí dice, se utiliza el símbolo, este símbolo de la integral, con este círculo, que igual no sé si lo habían visto, pero para representar una integral sobre una superficie cerrada. Puede decir que el flujo neto phi E, que es es a través de una superficie cerrada, es de la forma E.dA y EN por DA, ¿sí? Donde EN, a ver, donde esta EN representa el componente del campo eléctrico normal. Eléctrico normal. Sí, a la superficie. A la superficie.
Y esto parte también de todo esto. Es importante entender esta superficie cerrada que aquí va. Entonces, aquí lo podemos como si fuera un huevo, una esfera o lo que fuera, ¿no? Aquí nada más para representar esto de las delta E. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver este ejemplo. Dice, flujo a través de un cubo y se considera un campo eléctrico uniforme E, orientado en la dirección X en el espacio vacío. Encuentra el flujo eléctrico neto a través de la superficie de un cubo con arista L, orientado como se muestra en la figura 24.5. Dice aquí, superficie cerrada con forma de cubo en un campo eléctrico uniforme con orientación paralela al eje X. Destaca eje X, Y, Z. El lado 4, que es este, es la parte baja del cubo, que es la parte inferior, y el lado 1 es el lado opuesto al lado 2. Entonces aquí nada más como que para verlo en 3 dimensiones, ¿no? Dice, solución, una de las cosas conceptualizando, no lo voy a, nada más lo voy a leer. Dice, examine con cuidado la figura, esta figura, observe que las líneas de campo eléctrico pasan perpendiculares a través de dos caras y son paralelas a las 4 caras restantes del cubo. Entonces aquí están para acá, entonces son dos perpendiculares, ¿verdad? Son a través de dos caras son perpendiculares. ¿Cuál? DA3. Esas son perpendiculares. Y las otras son paralelas. Esta va en el mismo sentido y esta va en sentido contrario al flujo eléctrico, nada más. Y esta también, ¿no? La que tendríamos aquí de este lado. Espero que lo entiendan. Y también la de acá, ¿no? La de acá. Esta que está. Entonces nada más lo voy a borrar eso. Bueno, entonces, ahí está. Dice, categorizar. Evalúe el flujo a partir de su definición, de modo que este ejemplo se clasifica como un problema de sustitución. El flujo a través de 4 de las caras 3 y 4, o sea, 3 y 4, y las numeradas es 0 porque es paralelo a las 4 caras y por tanto perpendicular a DA en estas caras. Ahorita lo voy a hacer acá. Entonces, escriba las integrales para el flujo neto a través de las caras 1 y 2. Entonces, caras 1 y 2. Entonces, se tiene que el flujo eléctrico, a partir de la integral, flujo eléctrico es igual en 1, es E de A como vector, punto X punto, igual a la integral, no, más, este es en 1, más la integral 2E punto de A, también como vector. Dice, para la cara 1 es constante y se dirige hacia adentro. La cara 1 es constante y se dirige hacia adentro, pero de A se dirige hacia afuera. Entonces, U es igual a 180. Recuerda el flujo a través de esta cara. Entonces, aquí lo vamos a hacer para la cara 1. Se tiene que la integral en 1 E punto de A. Esto es igual a la integral 1 de E coseno de 180 grados por dA. ¿Sí? Esto es igual coseno de 180. A ver, ¿cuánto da? A ver. Bueno, entonces aquí viendo, aquí no lo pone Serway, pero aquí sería dA5, dA6, pero estas son perpendiculares al campo, entonces dA3, dA4, dA5, dA6 son iguales a 0. Ahora, enfocándonos en esto, pues el ángulo teta o U, como lo maneja aquí, U es igual a 180. Entonces aquí sería, por eso es E punto dA. Esto es coseno de 180, entonces es menos 1, que daría la integral de menos, al igual y lo voy a hacer así, la integral menos la integral de E en 1 por dA. ¿Sí? Y luego, ¿qué pasa aquí? Pues que el campo eléctrico pues es constante, no depende, bueno, es constante con respecto al área. Entonces aquí, esto es igual a menos E por la integral de dA en 1, la integral de una derivada de una función es igual a la misma función, en este caso es área. Entonces, por lo tanto, si E
es igual a qué? A menos EA. Y aquí esta tiene una arista de L, entonces área es igual a L al cuadrado. Entonces es menos EA. No, donde EA, bueno, perdón, donde A es igual a L al cuadrado. Sí, esta la voy a... ¿Y este para dónde específicamente? Pues en 1. En 1, en la de acá, ¿verdad? ¿Y esto para qué nos sirve el cálculo integral? Pues para calcular toda el área, todo lo que está pasando aquí, a través de esta área, a través de esta otra área. ¿Sí? Ahora, para el caso de 2, lo voy a hacer acá. Al igual lo voy a poner con otro color, con rojo. Pues de manera similar, en 2E punto de A como vector, esto es igual a la integral de 2E, ¿por qué? Entonces ahí está, es coseno de 0, esto es 1, E de A de manera similar es positivo, el campo eléctrico es constante, de manera similar al caso anterior, la integral de dA. No, este no, este es un E. Sí. Voy a poner aquí, este es phi E1. Entonces aquí lo que tenemos, esto es, pues ahora phi E2. Phi E2 es igual a E por L al cuadrado. Entonces, aquí lo que va a hacer es, voy a ponerle con el azul, el phi E total es igual a phi E1 más el phi E2 más phi E3. A ver, déjame, lo voy a poner así ahorita. Entonces, ahí tenemos phi phi E1, phi E2, phi E3, phi E4, phi E5, phi E6. Entonces, ¿qué es lo que les había dicho? Pues con base en la imagen, la figura esta, pues nada más los únicos términos que sobreviven, voy a poner así con rojo para eliminar este. 0, 0, 0, 0. Entonces ya nada más los que llegaran a tener valor, phi E total es igual a phi E1 menos E L al cuadrado más E por L al cuadrado. Entonces el flujo total, entonces, phi E es igual a ¿qué? A 0. Lo que nos dice, encuentre que el flujo neto al sumar sobre las 6 caras es igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí se queda ese problema. ¿Sí? Entonces el flujo eléctrico es igual a 0 porque se cancela. Ahora, vamos a continuar ahora con la ley de Gauss. Y dice, en esta sección se describe una correspondencia de tipo general entre el flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada, con frecuencia considerada como superficie gaussiana, y la carga encerrada en la superficie. Esta correspondencia, conocida como ley de Gauss, es de importancia fundamental en el estudio de campos eléctricos. Bueno, entonces, ahora tenemos que, bueno, recordando que E, el campo eléctrico, es igual a K E por Q entre R cuadrada, ¿sí? Y dice la figura 24.6, que lo tenemos acá. Esta es la figura 24.6. Suponga que tenemos de nuevo una carga puntual positiva Q ubicada en el centro, como se muestra aquí en esta figura, de una esfera de radio R, como se observa aquí. Esta es la superficie gaussiana. A ver, déjenme entonces aquí. De la ecuación 23.9, que teníamos anterior, si no mal recuerdo, es esta la ecuación del campo eléctrico. Sabe que la magnitud del campo eléctrico en todos los puntos de la superficie de la esfera es esta. Esta es la expresión que tenemos acá, miren. Las líneas de campo están dirigidas radialmente hacia afuera y por tanto son perpendiculares a la superficie en todos sus puntos. ¿Sí?
Es decir, en cada punto de la superficie es paralelo al vector delta AI. Es paralelo, todos son paralelos. Que representa un elemento de área total a delta AI. Entonces, esta expresión es la que tenemos aquí. E punto delta AI es igual a E por delta AI. Y por la ecuación 24,4, pues tenemos la integral, o sea, este es phi es igual a la integral cerrada de E punto de A. Si sale el campo eléctrico de la integral, el campo eléctrico que tenemos esto es KE. Entonces aquí en sí lo que está haciendo es que esto es el campo eléctrico y esta es el área. ¿El área de qué? De una esfera. Así que es 4pi por r cuadrada y cuestiones de tipo. Entonces aquí lo que hacemos es cancelar y tenemos que el flujo eléctrico es en esta esfera 4pi por KE por Q. ¿Sí? Y luego aquí la constante de Coulomb. A ver, déjenme recordar la constante. Sí, la constante de Coulomb, donde la constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4 pi por la permisividad. Entonces aquí flujo eléctrico es igual a 4pi por 1 sobre 4pi es 0 por Q. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues se puede cancelar 4pi, entonces nos queda esta expresión. El flujo eléctrico es igual a Q, a la carga, entre la permisividad. ¿Sí? Entonces, nada más recordando eso. Ahora, en la figura, dice, a partir de esta ecuación, observa que la ecuación, el flujo neto a través de la superficie esférica es proporcional a la carga. O sea, aquí lo que dice este flujo eléctrico es proporcional a la carga existente en el interior. Entonces, aquí es lo que tenemos. Esto proporcional a la carga existente en el interior. El flujo es independiente del radio R porque el área de la superficie esférica es proporcional a R cuadrada. El flujo eléctrico, el flujo es independiente del radio R porque el área de la superficie esférica es proporcional a R cuadrada. Entonces, de aquí, ¿no? Que 4pi por R cuadrada. En tanto que el campo eléctrico es proporcional a 1 sobre... esto aquí está hablando de proporcionalidad. Es 1 sobre R cuadrada. El área es proporcional al radio al cuadrado. ¿Sí? En consecuencia, en el producto del área del campo eléctrico, se elimina la dependencia con R, que es lo que estamos viendo aquí. R cuadrada por R cuadrado es lo que dice. Ahora, en la figura 24,7, que es la que tenemos aquí, esto le vuelvo a poner acá, tenemos varias superficies. En principio es como si tuviéramos esta superficie, aquí como quisiéramos, se ponen otras superficies, S1, S2 de forma pues, amorfa, S3, y las cargas, el campo eléctrico debido a esta carga, pues se van a estar así. Superficie cerrada de diferentes formas que rodean una carga Q. El flujo eléctrico neto es el mismo a través de todas las superficies. Entonces aquí lo que tenemos, o lo que debemos a tomar en cuenta, que es el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea una carga puntual, como es este caso, Q tiene un valor de Q entre E0, que es a partir de esta expresión, ¿sí? Independientemente de que estén otras superficies. ¿Sí? Ahora, vamos a ver también otra. A ver, aquí esto no. Déjenme ver. Ahí está. Vamos a mover esta la 24, la figura 24,8. Es una carga puntual localizada fuera de una superficie cerrada. El número de líneas que entran a la superficie es igual al número de líneas que salen de la misma, como era el caso anterior del cubo. ¿Sí? Entonces, más o menos para que se vean. Entonces, en esta superficie, pues es igual a 0 y no hay ningún problema. Ahora, por otro lado, despliega estos argumentos a dos casos generalizados. Uno, el correspondiente a una
el correspondiente a muchas cargas puntuales, ¿sí? Que tenemos acá. Ahora vamos a verlo con diferentes superficies. Por ejemplo, aquí Q1, en esta superficie tenemos en S. Luego aquí en S' tenemos dos cargas y en S' y Q4. Entonces, el campo eléctrico debido a muchas cargas es igual a la sumatoria, a la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada una de las cargas individuales. Por tanto, se puede expresar el flujo a través de cualquier superficie cerrada como la integral cerrada de E punto de A, como vectores, igual a la sumatoria de los campos eléctricos punto de A. ¿Sí? Bueno, entonces, ya todo esto. La ley de Gauss, que es una generalización de lo anterior, dice que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada es esta, que es la ley de Gauss. La integral, flujo eléctrico es igual a la integral cerrada del campo eléctrico por dA, como vectores, es igual a la carga interna, que representa la carga neta en el interior. Esta es carga neta en el interior de la superficie. Y E es el campo eléctrico en cualquier punto de la misma. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a ver. Bueno, entonces aquí me voy a enfocar un poquito en esta figura que es importante para entender un poquito la ley de Gauss. Dice, la superficie S es esta, rodea únicamente una carga Q1, por lo que el flujo neto a través de S es Q1 entre E0. El flujo a través de S debido a las cargas Q2, Q3 y Q4 exteriores a S es igual a 0 porque cada una de las líneas de campo eléctrico que entran en S en algún punto sale por otro que está relacionada con esto. ¿Sí? O sea, aquí estas no interesan. Las Q2, Q3 y Q2, Q3 y Q4 que salgan aquí, pues como entran, salen. ¿Sí? La superficie S' rodea a las cargas Q2 y Q3. De ahí que el flujo neto a través de S' sea igual a, aquí el flujo neto no lo voy a poner así, es Q1 entre E0. Esta va a ser Q1, Q2 más Q3 entre E0. ¿Sí? Por último, el flujo neto a través de la superficie S' es igual a 0, ya que no existe carga alguna en su interior. Entonces, eso es lo importante de esta figura. Bueno, entonces, continuando, dice, a ver este ejemplo conceptual, una superficie gaussiana esférica rodea a una carga puntual Q. Describa qué le sucede al flujo total a través de la superficie. Si inciso A, la carga se triplica, inciso B, se duplica el radio de la esfera, inciso C, la superficie se cambia de la forma de un cubo, y inciso D, la carga se mueve a otro punto de la superficie. Entonces aquí solución, no voy a poner así nada más, los voy a leer y a ver si no hay duda. Solución, que sería el inciso A, el flujo que pasa, sería el inciso A, el flujo que pasa a través de la superficie se triplica, ya que el flujo es proporcional a la cantidad de carga dentro de la superficie. Esto, el inciso A, lo podemos ver, el flujo eléctrico es proporcional a la carga. Si se triplica, se cuadruplica la carga, pues se va a cuadruplicar el flujo eléctrico. Bueno, en inciso B, el flujo no cambia, se duplica el radio de la esfera. Entonces, el flujo eléctrico no cambia, ya que todas las líneas de campo eléctrico pasan a través de la esfera, cualquiera que sea su radio. ¿Cómo lo podemos ver? Pues con base en esta. Si se duplica, si es más grande, no interesa, son las mismas líneas de el flujo eléctrico. Bueno, entonces, el inciso B. El inciso C, la superficie se cambia a la forma de un cubo. Dice, el flujo no cambia, aun cuando la forma de la superficie gaussiana cambie, ya que todas las líneas de campo eléctrico de la carga pasan a través de la superficie sin importar su forma. ¿Sí? El inciso D, la carga se mueve a otro punto dentro de la superficie. El flujo no cambia cuando la carga se
se pasa a otra ubicación dentro de la superficie, ya que la ley de Gauss se refiere a la carga total encerrada sin considerar la ubicación de la carga dentro de la esfera. Y eso también lo podemos ver aquí en esta. Por eso les digo que es importante. Si esta Q1 no la tuviéramos aquí y la ponemos por acá, pues va a ser va a ser lo mismo. ¿Sí? Entonces, nada más hay que... Eso es lo que nos dice en este punto. Bueno, entonces vamos a ver. Aplicación de la ley de Gauss a varias distribuciones de carga. Dice, las superficies gaussianas no son reales. Y esto es importante. La superficie gaussiana es una superficie imaginaria que se elige para satisfacer las condiciones mencionadas en este caso. No tiene que coincidir con una superficie física en una situación determinada. ¿Sí? Este es un enunciado muy importante que luego se verá en otros cursos. ¿Sí? Entonces, aquí, aplicación de la ley de Gauss para a varias distribuciones de carga. Digo, el objetivo en este tipo de cálculo es encontrar una superficie que satisfaga una o más de las condiciones siguientes. Entonces, aquí vamos a tener 4 puntos. Y esto los vamos a ir verificando o vamos a ir checando en los problemas que vamos a hacer más adelante. 1. Demostrar por simetría que el valor del campo eléctrico es constante sobre la superficie, que tiene que ser constante. Otra, que el producto punto de la ecuación 24,6, nada más se las pongo aquí, es la de, es esta, mira. Es esta, es la ley de Gauss. Esta es la ecuación 24,6, nada más para utilizar, para tenerla en cuenta. Se expresa como un producto algebraico simple E de A, ya que E como vector y de A son paralelos entre sí, como estaba en las figuras que estaban aquí, ¿no? E y de A, o delta de A. Ahora, 3, que el producto punto de la ecuación 24,6 es 0, ya que campo eléctrico y de A son perpendiculares. Dos vectores perpendiculares, el producto punto, esto tiene que ver con la cuestión vectorial, es igual a 0. Y por último, 4, que el campo eléctrico es igual a 0 sobre la superficie. Eso al igual lo vamos a estar checando para comprobar la ley de Gauss y cuestiones del tipo. Entonces, hasta aquí vamos a terminar, por lo menos por la parte teórica de la ley de Gauss. ¿Sí?